Literatura latina, 30 de octubre. Y graben también por si acaso, para respaldo. Estamos entonces en la Eneida, libro sexto. Verdad que esos versos míos aquí no corresponden a los del texto latino. Baja un poquito para ver los versos del texto latino. Ahí, eso, ahí. 385, sí. Acaban de conversar con Palinuro, o sea, con un alma de una persona que no ha recibido sepultura, ¿no? Y por lo tanto no puede cruzar el río. Y ellos ahora entonces se presentan al barquero. ¿Le parte leyendo? ¿Quiere partir, Victoria? Sí, yo puedo. Sí, ¿Desde prosiguen? sí, sube de nuevo al español entonces. Prosiguen pues. Esta edición de cátedra confunde porque cuenta los versos según el texto español. Ya. Prosiguen, pues, el comenzado viaje y se acercan al río. Mas al punto que el barquero los ve desde la estige salir del mudo bosque hacia la playa, se adelanta a increparlos iracundo. Quienquiera que tú seas el que en armas llegas a nuestro río, ten el paso y explica desde allí lo que pretendes. En este sitio el reino de las sombras, del sueño y del letargo de la noche. La barca del estige no trasiega cuerpos vivos, no puede. Harto, por cierto, pesóme haber cedido con Alcides, cuando pidió pasaje o con Pirito y Teseo, aunque proles de deidades e invictos en valor. El cancerbero aquel encadenó, yendo a sacarle del mismo solio regio, tembloroso, y estos tentaron arrancar lascivos a la reina de Edite de su tálamo. Repuso en breve la vidente Anfrisia. Aquí no hay tales lazos y las armas no son para violencia. No te turbes. En su antro siga en paz el carcelero, de las sombras exangues, aterrándolas con su eterno ladrido, y guarde púdica la mansión de su tío Proserpina. Este es Eneas, el troyano, insigne en piedad y valor. Busca a su padre bajando hasta la hondura del Erebo. Y si tanta piedad no te conmueve, reconoce este ramo, y se lo muestra oculto bajo el manto. La ira al punto en el pecho del dios se desencona. No hablan más. Él admira con asombro el ramo de oro, indicio del destino, que vuelve a ver tras tanto tiempo. Arrima la verdinegra popa a la ribera. De los largos bandines a las almas, rudo ahuyenta. La tilla de su copa y embarca al recio Eneas en el bote. Este, crujiendo bajo el peso, gime, y entra a chorros el agua por los puntos de sus cocidas pieles. Pero al cabo a la sacerdotisa y al guerrero, salvo al otro lado, deposita en informe marjal de glaucas ovas. Entre ufaces ladridos estos reinos Cerbero asorda, en su cubil tendido, corpulento y feroz frente a la playa. Ve la síbila que ya eriza cuello con manojos de sierpes, le echa un bollo, narcótico de miel, granos y drogas. Abiertas las tres fauces desambridas, lo traga al vuelo y al instante rueda relajado los miembros gigantescos y llena todo el antro con su mole. Adormido el guardián, salva de un salto la entrada de Eneas y veloz se aleja del río que 2 veces nadie cruza. Al punto escuchan voces, un inmenso tierno bajido, almas de niño lloran, en el umbral primero de la vida, sin probar su dulzura. Un día aciago, los cegó de los pechos de sus madres, y los hundió en encervas desventuras. A su lado, los reos inocentes, por delación injusta condenados. Por cierto que a las almas no se asignan sin sorteo y sin juicio sus mansiones. Mueve la urna. Minos, que preside. Él convoca a las almas silenciosas y averigua sus vidas y sus culpas. Junto a ellos, los tristes que la muerte se dieron sin razón por propia mano. Odiar la luz, despreciar la vida, fatal error. Ahora que no dieran por
arrostrar afanes y penurias a trueque de vivir. Obstan los hados y cierran su prisión las mustias aguas de la odiosa laguna y el Estige, quien se interpone en torno 7 veces. Cerca tendidos por doquier se miran los campos que apellidan de las lágrimas. Allí en secretos claros del boscaje de mirtos se recatan los que al pecho llevan la huella del amor que mata, y ni en la muerte su pasión olvidan. Allí Procris y Fedra, allí Erífile, que exhibe el seno herido por su hijo. Allí Evadne, Pasífae, Laodamia y Ceneo a su lado. Antes mancebo y hoy doncella otra vez, restituida por el hado a su prístina figura. Espera un poquito, hagamos aquí una pequeña pausa porque aquí después empieza el diálogo con Dido para que alguien nos resuma un poco esta primera etapa, ¿no? Podrían ser quizás ya dos etapas, ¿no? En la primera, en el primer momento están, en cuanto logran cruzar el río, ¿no? Se embarcan y el barco empieza como a crujir porque sobre el peso de un vivo, ¿no? Como Eneas que se sube al barco y desembarcan al otro lado. Bueno, no sin antes haberle mostrado evidentemente la rama de oro, ¿no? Que es como el símbolo que les permite, como el talismán que les permite avanzar, ¿no? Y que hace que que Caronte los embarque. ¿Y quiénes son las primeras almas con que se encuentran al desembarcar? María José. Con las almas de los niños. Sí. Creo. Sí, de los niños. De los niños que dicen como los niños inocentes que habían muerto antes de tiempo. Claro. Antes de nacer. Y más en general, claro, todas las almas que... Como si fuese un limbo. ¿Cómo? Como si fuese la parte del limbo, donde iban los niños inocentes antes de haber nacido. Pero no es exactamente el concepto del limbo, digamos, cristiano, ¿no? Aquí ¿cuál es el concepto central? Que los niños, los que... Los condenados injustamente. Los condenados injustamente. Todas estas personas tienen en común que han muerto... antes de tiempo. Claro, antes de tiempo, ¿no? Y los que se habían suicidado también, ¿no? Y también los que se habían suicidado, claro. Sí, todos estos han muerto antes de tiempo. Ahora, no es tan fácil contestar la pregunta si Virgilio piensa que estas almas vayan a quedar ahí para siempre. Como por ejemplo las almas del limbo en Dante, que es un concepto diferente, porque ahí en el limbo de Dante están las almas que no han recibido el bautismo, los que murieron sin recibir el bautismo y por lo tanto, aunque esa regla tenga excepciones, de que, bueno, eso después lo veremos con Dante, pero en el limbo las almas están para siempre, ¿no? Salvo algunas que son liberadas. Pero aquí no es tan claro, no se compromete demasiado lo que Virgilio no sabe de una tradición precisa, no lo especifica él. Está la antigua idea de que si alguien muere antes de tiempo, se produce como una especie de contradicción en su destino. O sea, su destino era morir después, pero murieron antes. Y entonces su situación... Sí, yo creo que la palabra limbo se puede usar si la usas en un sentido extendido, digamos, en un sentido lato. En el sentido que no se sabe bien qué va a pasar con ellas, ¿no? Pero ahora la idea central del más allá virgiliano es más bien que haya salvo algunos pocos, que después veremos que algunas pocas categorías de personas que pareciera que sí están en forma estable en la parte oscura del más allá, pareciera que la mayoría están destinados, como con el transcurso de los siglos, a después purificarse, después librarse de estas tinieblas, ¿no? Pero aquí no es tan claro. Claro, se menciona el juicio, ¿no? Pero no queda muy claro
cuál es finalmente el resultado final de este juicio. Minos aparece, ¿no?, que es el tradicional juez del más allá, el rey de Creta, mítico rey de Creta, ¿no?, que funciona siempre como juez del más allá. También lo encontraremos en Dante, también está en Platón, ¿no?, es una figura tradicional del más allá clásico, posthomérico. Y bueno, está esa idea, claro, de personas que han muerto antes de tiempo, que yo creo que hay que diferenciarlas de aquellas, en cambio, que murieron por amor, ¿no? Ya esa es una categoría diferente. Porque ahí evidentemente, ahí hay algo voluntario, ¿no? Procris, Fedra, Erifile, digamos, los personajes de la mitología, los personajes femeninos de la mitología griega, ¿no? Pasífae, Laodamia, etc. Ellas, claro, murieron porque voluntariamente, ¿no?, se dieron a la pasión. Y ahí hay, claro, ya hay un elemento voluntario. En Dante eso, de hecho, también retoma tal cual como esa sucesión. Justo después del limbo están en Dante los que mueren por amor, o aunque no mueran directamente por amor, se dieron a la pasión del amor en forma irracional, ¿no? Bien, pero repito, no está claro si también estas después vayan a cambiar, vayan a evolucionar. La hipótesis más, digamos, yo creo que más coherente, creo que diría que sí, que están destinadas después igual a una purificación, que eso es una especie de, en otras palabras, que eso es más purgatorio, lo concibe Virgilio en general en términos más de purgatorio que de infierno, como en el sentido de la condenación eterna. Bueno, y aquí, entonces, Virgilio aprovecha de presentarnos a Dido, que habíamos dejado en el momento trágico del suicidio, y aquí, en cambio, está en una atmósfera completamente diferente. No sé si quiere leer Magdalena. ¿Aló, Magdalena? No, no está. Ah, Yo puedo, estás con mala conexión. Ya. yo puedo Bueno, leer. ¿se escucha mal? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Yo puedo leer. Ya, perfecto. Desde entre ellas, Espera, que aquí no tengo la lista completa. ¿Quién está hablando? la Valentina. Ah, Valentina, sí. Bien, Valentina, entonces. Ya. ¿Es desde entre ellas? Sí, lee toda la parte del diálogo con Dido. Ya, dice. Entre ellas, por un claro de la selva, fresca su herida aún, vagaba Dido. En cuanto, al acercarse, ve al troyano a la reina fenicia, y en la umbría a media luz la reconoce, al modo de aquel que ve o piensa ver que surge entre el celaje la naciente luna. Rompió en llanto, y le habló con tierno acento. Ah, Dido, sin ventura, con que cierta fue la nueva que oí, que, malograda a hierro feneciste, ay de esa muerte, el causante fui yo, mas te lo juro por el cielo y la tierra, por la augusta fe que se guarda aquí en el hondo abismo. Oh reina, a mi pesar dejé tus playas, los dioses, los que ahora me constriñen a entrarme por el reino de las sombras, por su horrura estancada y su honda noche. Ellos me lo impusieron con su imperio. Ni pude yo creer que mi patria, dolor tan entrañable, te causara. Detente, y mis ojos no te esquives. ¿Huyes de mí? La vez postrera es esta, que me concede helado hablar contigo. Con estas tiernas voces y con lágrimas trataba Eneas de ablandar el duro ceño de aquel semblante airado y torvo. Ella, fijos los ojos en el suelo, vuelve obstinada el rostro, irreductible, sorda cual pedernal a cuanto le habla, o cual bloque de mármol de Marpesia. De golpe corta al fin y hostil se acoge al denso arrayanal. Desde Siquio, su antiguo esposo, atentos a sus pesares,
con inmutable amor, su amor iguala. No por esto con menos sentimientos se apiada. Eneas de tan triste sino, y con los ojos de llanto, largamente sigue a la que se va. Hasta ahí, sí, ahí termina el diálogo con Dido. Diálogo entre comillas, porque ella no le dice nada, ¿no? Victoria, ¿tú nos podrías resumir este diálogo y hacer quizás, decirnos si te llamó algo la atención? Eneas se lamenta de que esté muerta y Dido lo ignora y vuelve con Siqueo. Sí. Sí, o sea, Eneas tiene un papel un poco opuesto al que tenía cuando dialogaba con ella en la vida, ¿no? Porque en la vida, claro, ella era la que hablaba y Parece que después de que murió Dido, el efecto que tenían Afrodita y Juno sobre ella se fue también. Volvió con su claro, esposo. claro, correcto. Se fue ese efecto y ella volvió con su esposo, claro, sí, ese es un elemento central, ¿no? Volvió con su esposo. ¿Y su esposo? Su esposo... que son atentos pesares, que todavía la quiere mucho. Claro, o sea, en el fondo podríamos decir la perdonó, ¿no? La perdonó de haber roto el juramento y entonces ella tiene podríamos decir, este privilegio, porque el lugar donde está, claro, es un lugar de sombra, ¿no? No está en un lugar, no está en un lugar luminoso, digamos, no está en el lugar donde están los bienaventurados que vendrán después, aunque nos cerraría la posibilidad que, claro, que tuviera una purificación mayor posteriormente, pero sí está evidentemente en cierta forma serena porque Siqueo la perdonó, que eso era entonces en el fondo se empieza se ve que Virgilio en definitiva da un juicio también positivo, que ella efectivamente por medio del suicidio, etcétera, de haber reconocido su delito, etcétera, finalmente llega a una purificación. Pero claro, con Eneas no quiere nada, ¿no? Él expresa sus sentimientos, cosa que no hacía en el libro cuarto, ¿no? En el libro cuarto él no podía expresar sus sentimientos, aquí se revela que sí tenía sentimientos al fin y al cabo, ¿no? Aunque no parecía. Y a ella se le aplica en cambio la similitud de la piedra, ella como una piedra no quiere saber nada de él, ¿no? Sorda, cual pedernal, etcétera, ¿no? Bueno, Virgilio probablemente, claro, quiere aquí explicitar que no es que Eneas no tuviera sentimientos, ¿no? Sino que había tenido que ocultarlos por el propio bien de ella, ¿no? Además de él mismo. Y vuelve a repetir la justificación, ¿no? Que él se había ido no por su voluntad, sino que por voluntad de los dioses. Bueno, y Eneas tiene también ese elemento, también es típicamente virgiliano, cómo se concluye el episodio. ¿Cómo se concluye? ¿Cuál es el comentario final del poeta? No por esto con menos sentimientos se apiada de Eneas de tan triste sino, y con ojos de llanto largamente y sigue a la que se va. Claro. O sea, el sentimiento de Eneas es un sentimiento de piedad, ¿no? Por una persona que ha tenido una desgracia, digamos, a pesar de que esa desgracia también fue voluntaria en parte, pero es como un sentimiento típico como de Virgilio que encarna en Eneas esta piedad del que tiene que pasar por este destino triste, ¿no? Sigue llorando, ¿no? O sea, no solo llora en el momento, sino que sigue llorando. Prosequitur lacrimis longe, largamente, o sea, como sigue largamente llorando, claro, y se conduele de ella que se va, et miseratur euntem. Bien. Y así termina entonces o sea, tiene su último capítulo, ¿no? En el más allá, la tragedia de Dido, en forma diríamos que no es
tan trágica, ¿no? Si bien, claro, queda como esa discordancia en esta idea de como de la justicia divina, ¿no? Hay una idea de la justicia divina bastante desarrollada y bastante sutil, pero que queda, a mí al menos me da esa impresión, queda con ciertas discordancias, ¿no? O sea, como si a algunas personas el destino las tratara peor que a otras, ¿no? A pesar de que el destino debería ser justo, debería ser Júpiter, etcétera, que juzga justamente, pero sin embargo no es 100% así. Hay un margen como casi de dolor, como no del todo justificado, ¿no? Bien, sigamos entonces con el viaje. Aquí se encuentra con otro grupo. No sé si quiere leer, ¿a quién le toca? María José. Prosigue luego el viaje que el destino le impusiera. Llegaban a los últimos confines, retiro oculto de ínclitos guerreros, y encuentran a Tideo, al jefe ilustre Partenopeo y al exahue Adrasto, y a los héroes caídos en defensa de Troya, tan llorados en su patria que al mostrarse en larga fila a Eneas, gemidos le arrancaron. Juntos, Glauco, Tercíloco, Medonte, los 3 hijos de Antenor, Políbetes, a los cultos de seres consagrados, Ideo siempre con su carro y sus armas. Se le apiñan las almas alrededor, y no se sacian con verle una vez sola. Demorarle quisieran, ir con él, de su venida conocer el porqué. Los jefes griegos y las falanges del Atrida, viéndole con armas que fulguran en las sombras, unos huyen temblando, como el día que a las naves corrieron, otros alzan tenue voz, porque el grito se les frustra entre los labios que dilata el miedo. Y aquí mira a Deífobo, Priámida, el cuerpo todo desgarrado, el rostro mútilo y malherido, el rostro bello y ambas manos tronchadas de las sienes a las orejas y, horror, la nariz trunca, con herida brutal. Lo reconoce tembloroso todo él, y haciendo el triste por ocultar sus vergonzosas llagas, y al punto le hace oír su voz amigas. Valeroso Deífobo, retoño de la Arcunia de Teucro, ¿qué malvado ansió infligirte tan cruel martirio? ¿Quién pudo tanto en ti? Lo que la fama hizo correr fue que en la noche última, rendido ya de degollar pelazgos, caíste al fin sobre un montón de muertos. Junto al reteo entonces, en persona un cenotafios te erigí, 3 veces clamando allí a tus manes. Dueños quedan de aquel sitio tus armas y tu nombre, mas ni tu rostro pude ver, oh amigo, ni el partir entregarte al patrio suelo. Y él, nada, fino amigo, has descuidado todo lo que has hecho por Deífobo y su fúnebre sombra. En estos males me han hundido mis hados y la furia de los espartanas criminosa. De ellas son estas prendas, cual pasamanos, nuestra noche suprema en falsos gozos, recuerdas tú. ¿Cómo olvidarlo nunca? Cuando de un salto se encumbró al alcázar el caballo fatal, metiendo en Troya su armada hueste, simulando ella encabezar las danzas de los frigios en la báquica orgía. Alzaba en alto en medio coro enorme tea, anuncio que daba el griego desde la alta cumbre. Entonces fue cuando mi triste tálamo, agobiado y rendido por el sueño, me acogí. De mis miembros se apodera dulce y honda quietud, muy semejante a una muerte tranquila. Desguarnece de armas entonces el palacio toda la egregia esposa, y hábil me sustrae hasta mí estoque en vela junto al lecho. A Menelao busca, le franquea la morada, sin duda imaginando que este era el don mejor para su amante, medio eficaz con que extinguir la fama de su torpe pasado. Basta, irrumpen en mi estancia, con ellos viene Ulises, inspirador de crímenes. Oh dioses, dad a los griegos otro tanto, os pido, si tal pueden pedir labios piadosos. Mas, a tu vez, cuéntame tú los lances que aquí te traen vivo. ¿Es por naufragio en que el rumbo perdieras? ¿O es aviso que te han dado los dioses? ¿Qué fortuna te fuerza
incompasiva a que recorras estos antros sin sol, turbios seriales. Mas mientras departían, medio cielo había ya corrido la rosada cuadriga de la aurora, y por ventura gastaran todo el tiempo concedido con tales efusiones, si apremiante no las cortara la sibila. Eneas, vuela la noche y se nos pierde en llantos, aquí es donde el camino se bifurca. Por la derecha el muro de gran Dite nos llevará al Elicio, por la izquierda se va al impío Tártaro, en que penan los malvados. Hablándola de Ífobo, magna sacerdotisa, no te enojes, voyme y vuelvo a la turba innominada, vuelvo, sombra infeliz, a mi tiniebla. Mas ve tú, ve, decoro de los nuestros, y goza a dos mejores que los míos. Dale este adiós y al punto se retira. Ahí. Porque ahí termina la escena de Deífobo, pero además termina toda la primera parte del libro, ¿no? Porque aquí el camino se bifurca, dice, ¿no? Aquí es donde el camino se bifurca y entonces es parte, digamos, hay un punto importante de la, digamos, de la arquitectura de todo el más allá de Virgilio, ¿no? ¿Quiénes son estas almas que encontramos aquí en general? Está primero como una caracterización de grupo, ¿no? Y después un diálogo como dramatizado con una persona específica, ¿no? El grupo en conjunto de estos hombres, de estas personas, ¿quiénes son estos? Que encuentran después de las mujeres, de las que han muerto por amor, etcétera, vienen todos los trotanos que habían combatido en la guerra. Claro, todos los guerreros, aunque no se detiene demasiado en ellos, ¿no? O sea, los trata con bastante rapidez, ¿no? Ellos quieren algunos conversar, otros retenerlo, otros ir con él, ¿no? Pero no, Eneas no se detiene con ellos. Después vienen los griegos, ¿no? Que habían muerto en la guerra, y los griegos, naturalmente, tienen una reacción diferente, ¿no? Con Eneas ellos se asustan, como al ver, bueno, eso es claramente imitado del viaje o sea, de la escena de Odiseo en el más allá, ¿no? Que cuando viene un guerrero, los muertos guerreros se comportan exactamente como en la tierra, ¿no? Cuando aparecía Aquiles al horizonte, todos los troyanos escapaban, etcétera, ¿no? Aquí es muy como, o sea, quiere dar evidentemente como la atmósfera homérica, ¿no? Y después, en cambio, aparece un personaje en particular que tiene su importancia. ¿Quién es él? Es un personaje, digamos, importante, digamos, de alto rango. ¿Quién es él? Este Deífobo. Lo dice al comienzo de la escena. Bueno, ustedes que son lectores de la Ilíada quizás recordarán haberlo encontrado, ¿no? Aparece varias veces, tiene como varias hazañas en la Ilíada. Lo llama Priámida, o sea, es un hijo de Príamo, ¿no? O sea, es uno de los príncipes troyanos, hijos de Príamo, y uno de los más fuertes, es uno de los héroes que aparecen como más valientes en la Ilíada, ¿eh? Pero tuvo la mala suerte, digamos, más mala, peor suerte todavía que sus compatriotas troyanos. Bueno, casi todos terminaron mal, pero él tuvo además la desgracia de casarse con Helena, ¿no? O sea, después de que Paris sale de la escena, él es quien se gana, entre comillas, ¿no? el matrimonio con Helena, que sería la espartana criminosa, por supuesto, ¿no? La espartana criminosa. Y bueno, y relata entonces cómo murió de una manera terrible, ¿no? ¿Cómo murió? Quizás lo podría resumir Sofía. No, o sea, por lo que entendí, Elena lo traicionó y cuando estaban en su habitación entraron, no sé, enemigos y ahí lo mataron, pero fue como no sé, una traición, creo.
No te logro escuchar. A ver. Ahí. No, ahora no, estás sin... no, ahora estás sin micrófono. Ahora sí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. No, no sé cómo se llama, pero Elena lo traiciona y deja que haya al enemigo a matarlo en su tálamo, como dice, creo. Eh, No, se escucha muy mal. Como que escucho palabras sueltas. No, quizás alguien que tenga mejor audio. No sé si Valentina, una de las Valentinas. Ay, yo no entendí mucho. ¿No entendiste? No. Tampoco escuchabas mucho lo que decía Sofía. No, No, no se no, escuchaba. se escucha como medio cortado. Ya. Bueno, lo que describe aquí es como ella lo traiciona, ¿no? O sea, cuando llega Menelao, Menelao es su esposo, ¿no? Que ella había abandonado, pero ahora al parecer se da cuenta que Menelao viene para buscarla a ella, en definitiva, que era todo el fin de la guerra, supuestamente, ¿no? Y entonces ella misma favorece toda la entrada de los griegos al palacio real, ¿no? Desguarnece de armas el palacio, incluso le roba la espada que tenía debajo de la almohada. Y bueno, después, cuando entran los griegos, es Menelao, pero también Ulises, inspirador de crímenes, entonces incluso lo mutilan. Bueno, la mutilación que él recibe también, el sobreentendido es que hay aquí un adulterio, y la pena de los adúlteros era a menudo esa, la mutilación en el rostro. Y entonces, por eso él termina, diríamos, de una forma tan como deshonrosa, diríamos, ¿no? Y bueno, no pierde Virgilio la ocasión de resaltar como la maldad de los griegos, ¿no? Que ustedes la pueden ver leyendo todo el libro segundo, cuando se relata la última noche de Troya, los griegos, bueno, algunos, sobre todo entre ellos, brillan por su crueldad y también por su impiedad, ¿no? Bueno, y el más impío de todos es, por supuesto, Ulises, ¿no? Que es mentiroso por excelencia, engañador, etc. Y finalmente, bueno, la Sibila interviene porque el tiempo es corto, ¿no? Allá ha pasado la mitad de la noche, medio cielo había recorrido la rosada cuadriga de la aurora, ellos tienen solamente esa noche, tienen un tiempo muy acotado, tienen que seguir y van recién en la mitad del camino. Entonces Deífobo se retira, pero no antes de haberle dado su bendición a Eneas, ¿no? Esos versos conclusivos de Ífobo también son muy importantes porque, al igual que otros príncipes troyanos, todos en realidad los príncipes troyanos con el que se encuentra Héctor, con el que se encuentra en el libro segundo, Heleno, con el que se encuentra en el libro tercero, y aquí de Ífobo todos le dan su bendición a Eneas, legitimando en el fondo como su rol, porque él, digamos, Eneas no era de la familia real, tenía un parentesco, era como un primo, pero no era de la familia real en sentido estricto. Entonces es importante que los príncipes troyanos les den como en definitiva, su bendición para que él pueda efectivamente representar a Troya para el futuro, en la futura fundación de la ciudad de Roma, ¿no?
en este verso que dice, más ve tú, ve, decoro de los nuestros, ¿no? Entonces le da su bendición para que él, como representante noble de la estirpe troyana, pueda tener hados mejores, ¿no? Pueda ser el inicio de una historia más feliz que la de Troya, ¿no? Oh, y aquí, bueno, ya la Sibila nos anticipó que el camino se bifurca, ¿no? Entonces eso es importante para toda la arquitectura del más allá. Tenemos por un lado el Tártaro, o sea, lo que nosotros llamaríamos el infierno, ¿no? Y por el otro lado el Elíseo, que no es exactamente el paraíso, pero algo que se le acerca, ¿no? Es el lugar donde están los bienaventurados. Después ahí habrá que hacer unas distinciones una vez que estemos ahí. Pero primero viene el Tártaro, es más breve, mucho más corto, pero es una etapa importante. No sé si quieres seguir tú misma, Valentina. ¿Ya? Ya, ¿De perfecto. qué? Léenos todo el infierno, de donde dice, vuelve Eneas. Ah, ya. Dice, vuelve Eneas el rostro y de repente, hacia la izquierda, al pie de una alta roca, divisa una ciudad de triple muro, que circunda el Tartario flegetonte río veloz de abrasadoras llamas, con fragador de peñascos arrastrados, al frente, inmensa puerta con columnas de macizo adamante, que resisten cualquier asalto de hombres y aún de dioses. Sobre un torreón de hierro que se yergue, se sienta, envuelta en sanguinoso manto. Tisífone, velando de noche y de día, en guarda del vestíbulo. Se escuchan ayes y gritos, restallar de azotes, crujir de hierro, arrastre de cadenas, suspende el paso de Eneas, yerto y mudo, ante el estruendo del aterrador. Oh Virgen, exclama al fin, ¿qué crímenes son estos y cuáles son sus castigos? ¿Qué alaridos los que llenan el aire? Ella responde, noble troyano, está velado al justo poner el pie sobre el umbral del crimen, mas cuando Hécate, el bosque del Averno, a mi guarda entregó, mostrarme quiso los castigos divinos, y en persona por todo su recinto me condujo. El gnocio Radamanto es el que rige estos reinos terribles. Él castiga los delitos que inquiere y que a la fuerza obliga a confesar. Así es que en vano alardea el malvado mientras vive de ocultar su maldad, sin expiarla. Tarde será cuando la muerte llegue. Juzgado el reo, vengadora al punto, tralla en mano. Tisífone le azota, le pisotea y esgrimiendo sierpes en la izquierda, convoca a sus hermanas la tropa de las furias. Cuán horrenda es la furia que el zaguán custodia desde el umbral. Ya ves, más fiero monstruo abierta sus 50 negras fauces. Tiene un asiento al interior la hidra, y al fin el mismo Tártaro rehunde, su abismo hacia las sombras, tierra adentro, 2 veces más que al lado dos veces más que lo alto. Ay, me enredé. 2 veces más que lo que el alto Olimpo, desde el suelo a la vista se sublima. Allí el linaje antiguo de la tierra, los jóvenes titanes se revuelven en el último fondo. Fulminados allí vi a los hijos de Aloeo, desmesuradas moles, que el empirio quisieron descuajar, y al mismo Jove derribar su trono, y vi con ellos también a Salmoneo en su tortura, el que emulaba audaz la cegadora luz del rayo y los truenos del Olimpo. En su rauda cuadriga, tea en mano, los pueblos griegos y las calles de Élida paseaba triunfador. Honras divinas para sí reclamando, triste loco, que pensó remediar las tempestades y el rayo inimitable con el férreo sonante galopar de sus corceles. Mas el omnipotente de una nube su dardo le arrojó. No hacha ni tea fumosos resplandores,
sino vórtice que le derriba la cabeza al orco. Allí también otro hijo de la tierra, la madre universal, Ticio gigante, 9 yugadas con su cuerpo cubre, enorme buitre, de encorvado pico. El hígado inmortal va cercenando, fértil para el dolor. Dentro en su pecho anida y hurga y come, y ni un instante deja en reposo la doliente entraña que renace sin fin. ¿A qué recuerdo a Ixión, Pirito, Lápidas, o al que sufre el terror de la negra roca, que colgada sobre él cada momento parece ya caer? Otros contemplan geniales lechos de columnas de oro, y servido el festín con regio Fausto, más para que ni toque los manjares. La mayor de las furias los vigila, y al menor movimiento alza terrible la tea ardiente, y el tonante insulto. Allí, quienes en vida aborrecieron al hermano, o alzaron atrevidos la mano contra el padre, los que, falsos, al cliente engañaron, los que a solas echaron sobre el oro que adquirieran sin dar parte a los suyos, turba innúmera, de todas la mayor, los que sufrieron la muerte por adúlteros, los viles que traicionando a su señor legítimo, siguieron sin pudor armas impías. Aquí encerrados, su castigo esperan. ¿Qué castigo? No insistas en saberlo, ni qué guisa de crimen. ¿Qué fortuna los hundió en su desgracia? Enorme peña, unos hace rodar, otros atados a una gran rueda torturados giran. Sentado está Teseo, eternamente lo habrá de estar el infeliz, y Flegias, mísero cual ninguno, advierte a todos atestiguando a voces en las sombras. La justicia aprended, en mi escarmiento y a respetar los dioses que la imponen. Este por oro malvendió a la patria, un tirano le impuso y sobornado hizo y deshizo las leyes a capricho. Forzó a aquel el otro lecho de su hija, Himeneo nefasto. Osaron todos algún monstruoso mal y lo gozaron. No, ni con lengua 100 o con 100 bocas, ni con voz de metal pudiera nunca abarcar tantos géneros de crímenes, ni dar siquiera el nombre de sus penas. Así habló la longeva pitonisa. Y de pronto... ¿Ahí? Así habló, sí, porque aquí termina toda esta escena, que es larga, pero, o sea, larga, digo, cuando uno la lee todo de una vez y se cansa, pero no es larga en cuanto a que en estas 2-3 páginas, ¿no? Él condensa todo lo que nosotros llamaríamos el infierno, ¿no? Esta ciudad de Dite, que es circundada por muros de fierro, etcétera, y donde no se puede entrar, ¿no? Eneas no la ve, o la ve apenas por un resquicio de la puerta que se abre. Ese verso, entre paréntesis, lo saltó Spinoza Polit. Después lo vamos a decir dónde se saltó un verso. Pero en conjunto la Sibila le dice que no se puede entrar, ¿no? Ella sola tuvo al comienzo, cuando recibió el cargo de la reina de los infiernos de Hécate o Proserpina se lo mostró. Ella entonces lo pudo visitar, la Sibila. Y por eso puede ahora describírselo a Eneas, pero Eneas no entra a visitarlo. De manera que todo es muy rápido, ¿no? Rápidamente se pasan en reseña los personajes que están en este castigo eterno. ¿Y quiénes son estos personajes? O sobre todo, no que me los mencionen uno por uno, sino que lo que me interesa es que me digan qué categorías de personajes hay aquí. En otras palabras, ¿quiénes son? Profesor, ¿Sí? dice en esta parte, dice, no ni con lengua cierto, con 100 bocas, ni con voz de metal, pudiera nunca abarcar tantos géneros de crímenes. Sí. Entonces, ¿eso? Como, o sea, como criminales, por así hay que distinguir dos cosas. Por un lado, los géneros de crímenes,
Y por otro lado, los géneros de personajes. Me explico mejor. En la narrativa tradicional, referida a los castigos eternos, a los castigos en el más allá, lo que nosotros llamaríamos infierno, ¿no? Generalmente está dedicado a personajes de tipo mitológico. O sea, son personajes míticos que están relegados en el castigo eterno, y básicamente su pecado es siempre el mismo. De todos estos voy a repasarlos rápidamente. Los Profesor, aloidas, ¿sí? sí, eso. Claro, Justo leí, eso le quería preguntar, si habían como monstruos mitológicos también, porque acabo de leer que habla de los hornos de los cíclopes. o sea, claro, hay toda una serie de personajes que son propios de la tradición mitológica: los titanes, los lapitas, Ticio, Salmoneo. Todos ellos, en definitiva, son castigados eternamente, pero por un único pecado. ¿Cuál es su pecado? El no haber respetado a los dioses. No haber respetado a los dioses, pero quizá podría ser un poquitito más preciso todavía, porque respetar a los dioses es una expresión, digamos, amplia, ¿no? Pero no respetaron a los dioses al punto que, o sea, si quisiéramos precisar más su pecado, porque, digamos, todo pecado en general puede ser clasificado como una falta de respeto a los dioses, ¿no? Porque ellos son, de alguna manera, son los guardianes de la justicia. Entonces, toda injusticia en sentido amplio es falta de respeto a los dioses, ¿no? Pero hay como un grado que es supremo de esta falta de respeto. ¿Y cuál es este grado supremo? Hago la pregunta en general, no necesariamente tienen que basarse en esto, ¿no? Así como concepto en general, ¿cuál es el pecado, digamos, más... Profesor, ¿puedo hablar? ¿Se me permite hablar? Claro, sí. Es la hibris, que es como la soberbia, de ponerse en el lugar de los dioses. Claro, es ponerse en el lugar de los dioses. Claro, es la soberbia, claro. En griego, hybris, que seguramente ustedes lo vieron en la tragedia, ¿no? Hablaron de eso, de Profesor, la hybris, ¿sí? que esto conecta muy bien con lo que vimos en el primer semestre en literatura griega antigua, que hablaba de cómo los cíclopes, bueno, cuando llega en la Odisea, hablaba como de que no tienen leyes que se rigen bajo los dioses, o sea, ellos son literalmente como, o sea, no me acuerdo muy bien, pero que realmente no les importaban los dioses porque ellos eran como casi como animales, por así decirlo, no tenían leyes, no tenían arquitectura, no tenían economía, por así decirlo, no tenían nada, entonces como tiene mucho sentido lo que dice usted, como esta conexión que hace Virgilio con eso, con Homero. Claro, sí. Y él quiere aquí darnos como un resumen general de ese concepto, y también darnos un breve flash de un personaje. La mayoría de los personajes simplemente los menciona, ¿no? Pero hay uno, como para aclarar el concepto, que lo describe un poco más, ¿no? Y es este Salmoneo. Salmoneo era efectivamente alguien que pretendía ser como Júpiter, ¿no? Y entonces andaba, sube un poquito el texto, María José. Hasta donde habla de Salmoneo. Aquí no sí, ahí. Y vi con ellos también a Salmoneo, ¿no? Que es el único del que un poco se describe la acción. El que emulaba audaz la cegadora luz del rayo y los truenos del Olimpo. O sea, quería tener las mismas prerrogativas, ¿no? Hacer las mismas cosas que Júpiter. En su rauda cuadriga, tea en mano, los pueblos griegos y las calles de Élida paseaba triunfador, honras divinas para sí reclamando. Triste loco que pensó remedar las tempestades y el rayo inimitable con el férreo sonante galopar de sus corceles, ¿no? Y bueno, finalmente Júpiter evidentemente lo
lo golpeó, ¿no? Le arrojó su dardo y entonces lo derribó. Pero dicho esto, es muy interesante como Virgilio no se limita a estos, digamos, personajes mitológicos que tienen este pecado fundamental de la hubris, sino que le agrega otra cosa que no estaba en la narrativa, o sea, como que entrelaza, como lo hemos notado también en la primera parte del libro, aquí también en la arquitectura del infierno, entrelaza con estos grandes como blasfemos, etcétera, soberbios, etcétera, del mito antiguo, categorías mucho más comunes y corrientes, o sea, de personas que tienen pecados, no esto de desafiar directamente a los dioses, pero sí tenemos aquí una lista de pecados que, ¿cómo los podríamos llamar? O sea, ¿qué tienen en común esto? Cuando dice después de lo ven aquí en esta página que está aquí, después de insulto, de pronto dice, cuando termina el episodio de salmoneo, de salmoneo, allí quienes en vida aborrecieron al hermano o alzaron atrevidos la mano contra el padre, los que falsos al cliente engañaron. ¿Cómo? Los pecados contra la piedad. Claro, en general los pecados de contra la piedad en el sentido de, claro, también la soberbia es contra la piedad, ¿no? Pero aquí es contra la piedad en un sentido humano, ¿no? Mucho más corriente, o sea, la falta de respeto a los otros seres humanos, partiendo evidentemente por los familiares, ¿no? Partiendo por los que odiaron a su hermano, hicieron violencia contra el padre, engañaron al cliente, se robaron el oro, etcétera, ¿no? Turba innúmera, o sea, hay muchísima otra gente aquí en el infierno que no estaba en el infierno tradicional. En otras palabras, el infierno tradicional aquí se amplía, y eso es claramente un mensaje. Bueno, no es que sea específico de Virgilio, pero Virgilio se hace portavoz de este mensaje, que sin duda viene de esta religión que nosotros mencionamos, que son los misterios eleusinos, ¿no? La religión mistérica, o también llamada el orfismo, los misterios órficos, de los que nosotros hemos encontrado incluso papiros. No tenemos mucha literatura de esto porque como eran misterios, claro, como que no lo ponían mucho por escrito, pero sí en algunos casos lo hacían y han sobrevivido algunos papiros donde nosotros encontramos listas como de pecados como esta, a la que Virgilio evidentemente sigue muy de cerca, ¿no? De modo que no es un invento de él, sino que él aquí se hace con claridad portavoz de una corriente religiosa bien precisa, ¿no? Que entonces completaba, aumentaba, ¿no? En un punto esencial la narrativa tradicional sobre el infierno, que era muy limitativa, decía en definitiva solamente los que, decía en resumen, solamente los como titanes, esta gente como del mito que desafió a los dioses, ellos se van al infierno, el resto no. En cambio aquí se dice Profesor, que sí. ¿Sí? pero esto de lo que decía que pertenecía a ese grupo era como más privado, por así decirlo. ¿Cómo no entendí la pregunta? De nuevo. O sea, era como una élite, por así decirlo, como lo que vimos al principio con los helenísticos, creo. O sea, era más privado el público, porque igual encuentro que es súper visionario, por así decirlo, que Virgilio usara estos elementos para la literatura, siendo que quizás era algo que quizás una persona no conocía, por así decirlo, en la vida diaria, y que ahora lo esté como usando como para la literatura y con elementos míticos, etcétera, es como muy interesante. No sé si entendí bien la pregunta, pero si entendí, eso de los misterios no era algo para una élite. No, era algo bastante popularizado. ¿Pero era como conocido eso? Era algo bastante ¿Como en conocido. tradición? Claro, se había, porque Okay, era una corriente religiosa que, bueno, es difícil hacer la historia porque, repito, como era misterio, no hay tanto documento sobre esto. Claro.
Pero de lo que sí sabemos es que existía por lo menos el siglo V antes de Cristo. Porque es claro que existe, por ejemplo, cuando uno lee a Platón, es claro que eso ya existe, ya Platón lo conoce. Los misterios eleusinos los tenemos mencionados en las fuentes clásicas atenienses del siglo V antes de Cristo, en Tucídides, o sea, tenemos referencia a eso. Entonces, claro, para la época de Virgilio ya se había popularizado mucho. Muy probablemente más en las ciudades que en el campo. Era algo, claro, porque en el campo se mantenía la religión como de una manera un poco más arcaica, si tú quieres, ¿no? Esta es una religión como más moderna y como tal, todo relativamente, ¿no? Ya tenía varios siglos, pero como tal se concentraba más en las ciudades, donde evidentemente existía el santuario, que sí, estaba la posibilidad de encontrar a alguien que diera una instrucción sobre eso, pero seguramente se había vuelto algo muy popular. Es muy difícil hacer una precisión numérica, cuántos habrán sido los adeptos de esta religión, no sabemos, ¿no? Pero tenemos varios indicios que muestran que no era algo de pocos, era algo que se había popularizado bastante, ¿no? Aun cuando no era parte, es otro aspecto de la religión, de la religión antigua, pagana, que no es parte como del culto oficial, ¿no? Claro, no es parte como, por ejemplo, del culto oficial de Apolo, de Júpiter Capitolino, pero Virgilio nos muestra claramente que era algo conocido y que las personas, evidentemente, que era una religión importante, ¿no? Y por lo tanto él quiere, en el fondo lo que él quiere mostrar es que no es incompatible con la religión tradicional, sino que la complementa, ¿no? Y quiere claramente dar, yo creo, un mensaje de que entonces no hay que pensar que el infierno está reservado, o sea, que el castigo del más allá o el infierno está reservado solamente a personajes míticos, ¿no? Sino que son claramente personas comunes y corrientes en que cada uno se puede reconocer, la violencia doméstica, el fraude, el adulterio, qué sé yo, bueno, hay también si uno quisiera notar un detalle, los viles que traicionando a su señor legítimo siguieron sin pudor armas impías, puede también interpretarse como una referencia política a las guerras civiles o a los que tomaron el lado equivocado, ¿no? en las guerras civiles por ejemplo, entre Octaviano y Antonio, ¿no? Traicionando. Las armas impías evidentemente son traición, ¿no? Pero también puede tener un sentido más amplio. ¿Qué castigos? Claro, él no quiere demorarse en decir qué castigo tiene cada uno. En esto es muchísimo más sintético, ¿no? Que el infierno dantesco. Después Dante nos dedicará toda la entera cántica del infierno a detallar todo eso. Aquí es todo muy rápido, pero claramente está el embrión, ¿no? De lo que después será el infierno, digamos, dantesco. Bien. Oh, y después, claro, después de haber mencionado esta lista, vuelve a los héroes míticos, ¿no? Pero ya más concluyendo y simplemente para subrayar que este castigo es eterno. Teseo eternamente lo habrá de estar, etcétera, ¿no? Sigue nomás. Baja un poquito más con el texto. Claro, de nuevo, después de mencionar a los seres, de nuevo vuelve con el catálogo de los pecados, ¿no? Este por oro malvendió a la patria, un tirano le impuso, ¿no? El soborno, la violencia a la hija, etc. Osaron todos algún monstruoso mal, ¿no? Son, diríamos, el resto de los 10 mandamientos, ¿no? El primer mandamiento es, ¿no? Respetar a Dios directamente, pero el resto es respetar también al prójimo, ¿no? Y finalmente termina con una fórmula tradicional homérica, no con lenguas o con 100 lenguas o 100 bocas, etc. No podría resumir todo, ¿no? Y ahí cierra el discurso. Bien. Y aquí entonces termina esta parte y entonces ya van encaminándose a la parte luminosa.
No sé si hay todavía más preguntas sobre eso o más observaciones. ¿No? Bien. Sigamos entonces. No sé si hay voluntarios, voluntarias. Hoy parece que no veo a ningún hombre. No. Ya. ¿Quién dijo? Yo puedo si quiere. Ah, ya. ¿Así habló? ¿Nos quedamos? Así, ahí quedamos. Así habló. Así habló la longeva pitonisa y de pronto, echa a andar, añade, que urge seguir tu viaje y completar tu empresa. Más aprisa. Los muros ya estoy viendo forjados en los hornos de los cíclopes, y al frente bajo un arco la portada donde nos mandan entregar la ofrenda. Dice, y la senda oscura juntos cruzan y rápido franquean el espacio que a la puerta los lleva. Pisa Eneas el umbral, ilustrado en agua viva, enclava en el dintel el ramo de oro. Espera, para un segundito. Porque aquí es justamente cuando él cruza el umbral, entonces de una zona completamente distinta, ¿no? Y por eso deja ahí clavado, deja ahí como la ofrenda del ramo de oro, ¿no? Porque ya terminó, el ramo de oro le sirvió, digamos, como talismán para cruzar la parte terrible, la parte tenebrosa de los monstruos y después de los crímenes, etcétera. Y aquí llega a la parte positiva, luminosa, ¿no? Entonces, hasta ahí le sirvió el ramo de oro, ahí lo deja como ofrenda, lustrado en agua viva, ¿no? Hace como todavía un rito de purificación, y finalmente, entonces, entra la parte positiva, digamos, la parte luminosa. Sigue nomás. Cumplido todo, en regla con la diosa, a unos parajes apacibles llegan, los risueños vergeles, que amenizan el bosque de la dicha, la morada de bienandanza y de paz. Más amplio el éter, aquí los campos, de una lumbre viste de purpúreo esplendor. Aquí contempla su propio sol y sus estrellas propias. Atletas, unos ejercitan ágiles en palestras de grama, ya jugando, ya en noble lucha con en la rojiza arena. Otros la tierra pulsan en la danza y cantan sus canciones. Las responde el tracio sacerdote de tálares, augustas vestiduras, con la lira de 7 voces cónsonas, pulsada con los dedos o el plectro marfilino. Aquí el linaje prístino de Teucro, incomparable descendencia de héroes, brote feliz de más felices años. Hilo, Azáraco y Dárdano, de Troya ilustre fundador. Admira Eneas las armas de estos héroes a lo lejos, y sus carros vacíos. Ve sus lanzas clavadas en el suelo, y los corceles pastando en libertad por las praderas. La afición que a los carros y a las armas fue suya en vida, y el afán y empeño por lucios pisadores, les perduran más allá de la tumba. Luego avista una y otra mano sobre el césped alegres comensales, que con himnos a honra de Febo alternan el convite. De entre el boscaje de fragantes lauros, donde es la fiesta, caudaloso brota caminos de la tierra el gran Erídano. Aquí los que su sangre por la patria vertieron, los que fueron sacerdotes castos la vida toda, los poetas de excelsa inspiración, digna de Apolo, los que artes inventaron con que hermoso hicieron el vivir, y los que méritos tienen para un recuerdo entre los hombres. Todas las sienes coronadas muestran de blanquísima cinta. Al contemplarlos, en torno suyo atentos la sibila, les habla, dirigiéndose a Museo, pues todos le rodean y él les cuella con la cabeza entera. Almas felices, y tú, noble poeta, ¿en qué parajes mora Anquises? Decid, por encontrarlo los ríos travesamos del Erebo. Parco responde, no hay aquí ninguno que tenga mansión fija. Convivimos con los sotos repuestos y en las playas perennemente frescas que nos brindan lechos de grama. Mas subid conmigo a este alcor, si queréis, y en senda fácil os pondré yo. Los guía y desde arriba les muestra un panorama de verdura, y ellos al punto emprenden la bajada. Mas en aquella hora el padre Anquises absorto estaba. Espera, que aquí ya empieza otra escena porque empieza
la escena de Anquises, ¿no? Empieza a tomar la palabra Anquises, que como después será el momento culminante, ¿no? Pero este cuadro de entonces de los Campos Elíseos es interesante, ¿no? No sé si alguien quisiera resumirlo un poco. Quizás una de las Valentinas. Lo estoy releyendo. Ya, sí, reléelo. Como que hubieran pasado a otro escenario. Acá hay estrellas, está el sol, hay quienes cantan. Sí, espera, em, espera. Este primer elemento es importante, ¿no? Más amplio el Ujú. éter, aquí los campos de una lumbre viste de purpúreo esplendor, aquí contemplan su propio sol y sus estrellas propias. O sea, a pesar de que estamos bajo tierra, ¿no? Aquí entramos en una zona donde las personas tienen como su propia atmósfera y su propio cielo. O sea, pueden ver el cielo con las estrellas, como si estuvieran en la tierra, ¿no? No tienen ninguna característica, digamos, ningún indicio que están bajo tierra. Su panorama, su horizonte es completamente libre, ¿no? Es como un gran efecto especial que ellas tienen, como de estar en un lugar luminoso, con aire libre, etcétera. Nada de oscuridad, de aire retenido, no, esto es como, están como al aire libre, ¿no? Claro, entonces aquí ese es un punto. Bueno, de eso se acordará Dante en toda esa figuración, partiendo por esta atmósfera luminosa, especial que está bajo tierra. Se acordará Dante en la parte del limbo dedicada también a las personas que, aún sin haber sido cristianas, bautizadas, etcétera, han tenido méritos especiales, ¿no? Están en un castillo ahí, y este castillo, a pesar que estamos bajo tierra, ahí también en Dante, tiene su propia atmósfera, su propio sol, estrellas, etcétera, ¿no? Oh, y aquí, después sigue nomás, ¿qué personajes encontramos? Dice que está el linaje prístino de Teucro, porque él es descendiente de héroes, Espera, antes de como llegar ahí, incomparable descendencia espera de que aquí héroes. hay muchos detalles. Antes de llegar a Teucro hay varias cosas. Bueno, primero como en Claro, dice general, que hay atletas. claro, ellos, Dice que hay unos atletas que se ejercitan ágiles. claro, se dedican primero a los ejercicios físicos, ¿no? Entonces hay atletas que luchan, que hacen diferentes, nosotros diríamos que se dedican a los deportes, ¿no? A los diferentes deportes físicos, ¿no? Pero después aparece un personaje especialmente importante, les responde el tracio sacerdote, de talares augustas vestiduras, con la lira de 7 veces consonas, pulsada con los dedos o el plectro marfilino. Entonces, claramente este es un personaje importante, tan importante que no se le menciona por nombre, hay que adivinar el nombre. ¿Quién es el tracio sacerdote? ¿Alguien puede adivinar? ¿No? Es Orfeo, ¿no? O sea, en otras palabras, diríamos el santo patrono o nume tutelar, digamos, de los misterios órficos, ¿no? De Orfeo viene el orfismo, la religión órfica. Y él es básicamente un poeta y un músico, pero a la vez un sacerdote, ¿no? Él, primero que todo, es descrito con la vestidura sacerdotal, ¿no? El tracio sacerdote. Baja un poquito al texto latino porque a este verso Virgilio le da en el original un relieve especial, ve que un único verso, el verso 645. Nec non treicius longa cum veste sacerdos. El latín tiene este recurso que en poesía puede separar el sustantivo del
adjetivo, en este caso treicius va con sacerdos, ¿no? Y forma como un marco en el verso, ese es el sacerdote Tracio, ¿no? Y en el medio del verso longa cum veste, o sea, se indica la vestidura sacerdotal. Es un sacerdote, pero también un artista. Bueno, entonces eso une dos elementos que para Virgilio son fundamentales, ¿no? El que es artista, el que es poeta, tiene que ver con la música, con los versos, también tiene una función sacerdotal. Recuerden aquí que este tema es como muy central, está resumido en un pasaje central de las Geórgicas. Veamos si alguien se acuerda dónde, o si me puede citar los versos, si los tiene en el libro. O sea que se topó con una celebridad por ¿Cómo? allá. Se topó con una celebridad, por así decirlo. Pero no con cualquier celebridad, esta es como la celebridad para él, central, Claro, ¿no? sí. Es el que representa, Genial. como es el personaje clave que representa, bueno, que en cierto modo lo representa a él mismo, al mismo Virgilio, que él se siente evidentemente él mismo sacerdote del sacerdocio de Orfeo, ¿no? Que es un sacerdocio, diríamos, artístico, pero en el sentido más amplio de la palabra, donde el arte, ¿no? El amor a la belleza, etcétera, a la música, a la belleza, a la belleza vista sobre todo como música, o sea, no es tanto, claro, la belleza el arte puede ser de diferente tipo, ¿no? Puede haber pintura, escultura, ¿no? Pero evidentemente para Virgilio la culminación del arte es la poesía, ¿no? La poesía en música, porque además de darnos imágenes, nos da también como el logos, la palabra, el contenido, que nos da entonces una sabiduría en definitiva, ¿no? O sea, es que es maestro de literatura no es simplemente un arte entre otras, sino que es la que condensa la sabiduría, ¿no? Condensa también entonces la filosofía, la teología, ¿no? Digamos, todo lo que es el conjunto de la sabiduría humana. De manera que, claro, por eso aquí lo describe, son 3 versos que le dedica, ¿no? Pero son bien centrales. Obloquitur numeris septem discrimina vocum, jamque adem digitis iam pectine pulsate burno. O sea, da todo el cuadro en que él está como pulsando, o sea, tocando, ¿no? Esta lira con los dedos, con una armonía perfecta de números, ¿no? Evidentemente la música está fuertemente relacionada con la matemática, ¿no? Con la armonía de las proporciones de la matemática. Entonces es un condensado de la sabiduría, ¿no? Bien, vuelvo un poquito al español. No, perdón, me olvidé de la pregunta que había hecho. Recuérdenme cuál es el verso de las Geórgicas. Espera que voy a buscar las Geórgicas. Que podríamos decir que son los versos casi más centrales de todas las Geórgicas, ¿no se acuerdan? Donde él habla de eso, del sacerdocio, de que él es como sacerdote. Estamos en el libro segundo. Verso. La página 106, pero no tengo el verso. El verso es 475. No. ¿Es muy difícil que subas tanta página? ¿O quizá alguien más? No, creo que... Ahí. Así, yo creo que son como 4 páginas más. No, más.
Tiene que llegar al 475. ¿Por acá? Ah, 400. Sí, verso 475. Me vero primum dulces ante omnia muse, quarum sacra fero ingenti percussus amore, accipiant celique viaset sidera monstrent. Acá. ¿Contraste? 480. No. No. No, aquí te saltaste el libro cuarto. Ah, oh. No, el libro segundo. Todo este pasaje no es tiempo perdido porque este pasaje es muy importante. Bueno que lo tengan en mente, ¿no? Porque este es el pasaje más central de todas las geórgicas, donde empieza a hablar que son afortunados los labriegos, ¿no? Si quieres parte para que, ya que estamos, leamos unos 5 versos antes, 10 versos antes, donde dice, Ana, un poquito más arriba. Ahí. Todavía un poquito más arriba. Ahí. Claro, ese es el pasaje como el excursus central del libro segundo, o sea, perdón, final, ¿no? Ahí termina el libro segundo, pero central en el sentido que es el más importante de todas las geórgicas. Hay varios excursos, ¿no? Uno al final del libro primero, uno al comienzo del libro segundo. Este es el final del libro segundo, pero por eso mismo es central con respecto a toda la obra, ¿no? Al final del libro segundo estamos en el centro materialmente de la obra y también idealmente, ¿no? Oh, bienaventurados los labriegos, si conociesen todo el bien que es suyo, lejos de contiendas sanguinosas, fácil sustento que del seno vierte la tierra les ofrece justísima. No son suyos palacios de anchos pórticos, puertas de Taracea nunca vistas, regios patios con olas de clientes que alquilan su saludo mañanero. No son suyos ni bronces de Corinto, ni ricas vestes con recamos de oro, ni lana tinta en púrpura de Asiria. Baja un poquito. Ni casia que corrompe el claro aceite. Suya es en cambio la quietud segura, suya la vida que engañar no sabe, profusa en bienes mil. Suyo es el ocio frente a la inmensidad, las frescas grutas, vivos lagos y valles como Tempe, con mugidos de bueyes, y arbolados para el plácido sueño de la siesta, y las barrancas y escondidas lomas donde la casa se remonta. Y luego esos frugales jóvenes curtidos al trabajo, ese culto a las deidades, ese santo respeto a los mayores. Todo esto es lo que en el más allá, ¿no? Tiene su correspondiente en el castigo que acabamos de ver a los pecadores, ¿no? Con razón, al partirse de la tierra, entre ellos fue dejando la justicia la huella de su paso. Aquí la traducción pierde cuando empieza oh, toda mi ansia es que las musas se me allanen. ¿Anda un poquito al texto latino? Porque aquí se pierde un pasaje importante en la traducción. Ven que 475 parte un nuevo verso con el nuevo concepto y parte con la palabra me, ¿no? O sea, Virgilio nos está diciendo que ahora habla él en primera persona, ¿no? Me vero primum dulces ante omnia muse, quarum sacra fero ingenti percussus amore, ¿no? Pero a mí, ¿no? Primero, las musas dulces antes que todas las cosas. ¿Ven cómo está estratégicamente colocado el me al comienzo? El autor está diciendo, ahora hablo de mí personalmente, ¿no? Y al final de verso, también en posición enfática, la palabra muse. Quarum sacra fero, de las cuales yo llevo las cosas sagradas, o sea, soy sacerdote, ¿no? Entonces, él claramente es sacerdote de las musas,
donde se sobreentiende que se incluye no solo, digamos, como el aspecto que nosotros llamaríamos artístico, ¿no? Sino que el aspecto de sabiduría, ¿no? Vuelve un poquito al español. No, y por eso habla de la ciencia. Las musas tienen que enseñarle, ¿no? La ruta de los astros, ¿no? Todas las cosas de la naturaleza, imitando un poco aquí, retomando lo que dice Lucrecio, ¿no? Que haya escrito el poema sobre la naturaleza. Baja un poquito a la otra página. ¿No? Pero dice, si no puedo llegar a los misterios de la naturaleza, sobreentendido como Lucrecio, ¿no? Entonces de nuevo, yo cantaré los campos, o sea, hay una sabiduría más, aparentemente más sencilla, pero más profunda, ¿no? Los ríos, los bosques, los campos del Esperquio, las laderas del Taigeto espartano, o sea, todo eso que parece como inocente y como ingenua descripción de los campos, puede ser una sabiduría más profunda, ¿no? Que la ciencia física, la astronomía, todo eso que, claro, en el poema de Lucrecio era central. Podré, dice después, claro, resumo un poco lo que sigue. Feliz quien del misterio de los seres pudo las causas penetrar, Lucrecio, ¿no? Y también como hollar los terrores del Hado y del Aqueronte, pero, dice, bienaventurado también el que convive con los dioses campestres, Pan, Silvano y las ninfas hermanas, o sea, que descubre esos dioses detrás de como de la naturaleza, ¿no? Del encanto de la naturaleza. Bien, todo eso sirve, yo creo, para entender qué quiso decir aquí, ¿no? Cuando menciona a Orfeo, ¿no? Que es el músico, es el artista, pero también el sacerdote, y también, no lo olviden, también es el que baja al mundo del más allá para recuperar a su esposa, ¿no? Eurídice. Y aquí pueden anotar entonces que la referencia al libro cuarto de la Geórgica, donde se narra todo el viaje de Orfeo al más allá. Bien. Vuelve un poquito ahora entonces a la Eneida. Hoy no hicimos recreo, así que no nos conviene hacerlo ahora. Vamos a seguir un ratito más. Terminar la escena porque ya es un poquito tarde. Un poquito más arriba. Ahí, sí está. Después vienen entonces, bueno, diríamos nosotros los fundadores, ¿no? de Troya, que están en este lugar bienaventurados, Hilo, Azara, Godárdano, etc. Baja un poquito. No, ellos, ¿a qué se dedican estos míticos antepasados de Troya? Fundadores. Valentina. Me llama la atención la parte que dice, aquí los que su sangre por la patria vertieron, los que fueron sacerdotes castos la vida toda, los poetas de excelsa inspiración, digna de Apolo, los que artes inventaron con qué hermoso hicieron vivir. Está como exaltando a los artistas. Claro, sí, estos versos que le hice sí son centrales, ¿no? O sea, aquí está especificando cuáles son los méritos, ¿no? De aquellos que merecieron estar en este lugar de los bienaventurados. Claro, son los que su sangre por la patria vertieron, o sea, como los héroes, no los que simplemente, sí, claro, antes había, también en la zona anterior habíamos encontrado a guerreros, pero de estos evidentemente se resalta de manera especial el mérito patrio, ¿no? Pero evidentemente después aparecen otras categorías. Entonces están los guerreros, después están
los sacerdotes, ¿no? Castos, los que fueron sacerdotes castos, o sea, castos tiene un sentido amplio, significa de vida santa en general, ¿no? Los sacerdotes santos. Y, claro, sobre todo vienen después los poetas, ¿no? Y los que inventaron digamos, las artes, o sea, los que tienen un mérito especial de carácter, diríamos, como intelectual, ¿no? Entonces, claro, aquí evidentemente también hay un punto importante. Serán, digamos, serán recompensados no solamente los héroes de la patria, sino los que tuvieron, digamos, estos méritos intelectuales. Esto nos puede parecer obvio a nosotros, ¿no? No era tan obvio en el tiempo de Virgilio, ¿no? En la tradición romana, la persona bienaventurada, cuando se empezó a hablar de bienaventuranza en el más allá, ¿no? Cosa que es relativamente moderna, digamos, en la tradición romana, vale la pena mencionar a Cicerón, el que primero en una obra literaria hace una celebración de héroes en el más allá, que se han conquistado diferentes como esferas celestes en el más allá, es Cicerón al final de su tratado de República, que imita, por supuesto, la República de Platón, ¿no? Que nosotros tenemos no entero, este tratado de Cicerón de República, no entero, tenemos fragmentos, pero los fragmentos son bien importantes. Algunos vamos a leer después en clase. Y anticipando un poco, digamos, el final de ese tratado se le llama el sueño de Escipión. O sea, Escipión, que es el personaje que funciona como guía al más allá, en el caso del de República de Cicerón, muestra a los bienaventurados en diferentes esferas celestes y claramente está todo concentrado en la virtud militar y política, ¿no? Eso está en el centro de la bienaventuranza, en armonía, digamos, acorde con la visión tradicional romana, ¿no? El héroe es alguien que hace algo en la vida pública. Los romanos son hombres prácticos, ¿no? Entonces, en la vida militar o en la vida política. Pero aquí, evidentemente, Virgilio le agrega la parte que podríamos decir de origen, podríamos decir más griego, ¿no? O sea, todo, digamos, toda esta gloria, ¿no? Reservada a un ámbito que no es ni militar ni político, ¿no? Es el ámbito que nosotros llamaríamos como cultural, intelectual, artístico, ¿no? Bueno, y además el ámbito sacral, ¿no? Son los sacerdotes, ¿no? Y junto con ellos los poetas y después todos los que inventaron las artes. En la palabra artes tienen que incluir las ciencias, ¿no? Por artes ellos entendían no solo lo que nosotros llamamos lo estético, ¿no? Sino que también inventaron cosas que hicieron hermoso el vivir, lo que nosotros llamaríamos como la ingeniería, la tecnología, ¿no? Todas las cosas que sirven para la vida humana, ¿no? Una mejor vida humana, y por lo tanto tienen gloria, tienen un recuerdo entre los hombres. Bueno, de todo esto se acordará Dante en su limbo, ¿no? En el limbo dantesco tiene una parte como más tenebrosa, donde están las almas comunes y corrientes que no han recibido el bautismo, pero después tiene un noble castillo con su propio sol y estrellas, etcétera, donde están los que merecieron fama, ¿no? Sobre todo por ciencia y arte, ¿no? La parte militar ahí queda bastante de lado, ¿no? Se menciona poco. Bien. Uno podría hacerse a este punto una pregunta aquí escatológica, o sea, ¿cuál es el fin último de estas almas? No es del todo claro. Después sí Virgilio especificará que algunos serán asumidos a una dimensión divina, digamos, abandonarán entonces incluso este lugar de bienaventuranza humana para ser de alguna forma reabsorbidos en la divinidad, ¿no? No existe la idea, no existe para Virgilio la idea cristiana de que las almas bienaventuradas van al cielo, pero se mantienen como almas humanas diferentes a Dios que contemplan a Dios. Esta idea cristiana que nos parece natural no es obvia, ¿no? Para la filosofía antigua, o sea, el estadio máximo, en su máximo aspecto como de
ascensión que puede tener el ser humano, más bien es reabsorberse en la divinidad. O sea, son como chispas divinas que van a reabsorberse en el único fuego divino, ya sea que se exprese en términos más platónicos o más estoicos. Los estoicos hablaban del fuego, etc. Pero la idea central es la misma. Hay un único fuego, sustancia divina, y las almas finalmente, en su máximo grado, pueden aspirar a como reabsorberse en la divinidad. En otras palabras, pierden su individualidad, ¿no? Al contrario de las almas de los bienaventurados cristianos, que van al cielo pero mantienen su personalidad humana, su individualidad humana, ¿no? Su alma humana sigue siendo distinta a Dios, contempla a Dios siendo una personalidad diferente. Pero bueno, ese problema lo veremos un poquito más en detalle cuando hablaremos después de Anquises, porque Anquises después será, no lo vamos a leer ahora porque ahora empieza toda otra escena muy compleja, que va a ser la escena conclusiva del libro, en que Anquises primero nos dará una especie de panorámica general del universo para introducir el tema, y después hablará en particular de las almas que se reencarnarán o se encarnarán, según como se quiera interpretar. Puede que sea una primera encarnación o una reencarnación, y serán después los futuros héroes, personajes de la historia romana que Virgilio quiere después, evidentemente, celebrar, ¿no? Esta es toda una celebración de la futura historia romana, futura desde la perspectiva de Eneas, por supuesto, ¿no? Bien. Vamos a dejarlo aquí entonces, pero no sé si hay todavía alguna pregunta o comentario. ¿Todo claro? Clarísimo. Bien. Antes que se vayan, Eva, tú querías invitar a ese como encuentro de estudios clásicos que va a haber en enero. Bueno, o sea, yo quiero invitar, pero primero también quiero ver si usted me dijo que me iba a ayudar, profesor, a encontrar la gente que falta para completar los ponentes del Congreso, porque como yo le contaba ayer, nos falta gente que exponga como por literatura latina, mire qué casualidad, y también en historia romana, que nadie, como que Roma está abandonada y nadie la quiere. Entonces usted me dijo que quizás por aquí podríamos encontrar a alguien que se animara o que supiera de alguien que pudiera participar, y están todos invitados, sí, para la segunda semana de enero. Pero explícale un poquito, explícale un poquito qué es. Es una jornada en donde se va a... Es que, a ver, ahí está un poco raro, profesor, porque las personas que organizaban, ahora yo quedé como organizadora principal, pero al principio ellos querían una jornada de difusión de los estudios clásicos. Esto engloba literatura, filosofía, historia, cultura, en cultura entra todo, y también lenguas clásicas. Ya, ellos querían difundirlo como en general a todas las personas que quisieran ir, ya, no sé, y eso lo dividen en dos, por una parte todo lo que es Grecia y por otra parte todo lo que es Roma. Ya. Entonces la invitación es a cualquier persona que quiera presentar una ponencia. Obviamente después está la invitación a asistir, digamos. Claro. Pero primariamente, ahora más en detalle, la invitación a participar con una ponencia. Si alguien quiere participar con una ponencia, ya sea que sea un estudiante, un profesor. Sí, no importa, estudiante, profesor, exacto. Que lo que está faltando, bueno, en Roma está un poco vacío. Pues Grecia, claro, Grecia solamente falta un poco, y seguramente la gente de la UMSE, que son los que están trabajando en esto, también van a tratar de conseguir. Entonces, lo que estaría faltando ahora más que nada es literatura latina, alguien que pudiera exponer algo sobre literatura latina, y también si conocen a alguien que pudiese exponer algo sobre historia romana. Ya. Por ahora es eso. Ya, perfecto. Bueno, la idea es que María José también lo puede transmitir entonces a su carrera, porque es de historia. O a lo mejor ella misma se anima a participar. ¿No?
No, Si no, no me animo. Pero yo puedo transmitir la información tranquila. Claro, no es algo si, tan si alguno de elaborado. ustedes se anima, puede participar, o si no, puede transmitirlo, claro, a personas que pudieran estar interesadas. Claro, puede ser alguien de cualquier, o sea, de cualquier, digamos, nivel, ya sea que esté en el pregrado, en el posgrado, en el doctorado, Sí, sí, no hay problema. sea Si profesor, por esta vez jubilado queremos de la tercera hacerlo edad. simple. ¿Hay No, ya. alguna invitación como con información? No todavía, porque como se están, como que esta gente se desesperó, que le falta gente y todo, para exponer todo lo que sea como afiche y qué sé yo, ¿cómo se llama esto otro? Los folletos y todo eso los quieren hacer cuando ya tengan asegurado a la gente que va a estar. No quieren hacerlo antes. Pero quizás Pero quizás podríamos tú puedes, preguntarles si pudieran hacer como alguna circular o algo así. Yo sé, Eva, que en Roma hay 3 ayudantes, que son los 3, saben muchísimo. Son alumnos, pero los 3 son ayudantes de Roma y son muy buenos. Y tú podrías preguntar, María José, así si hay alguno que se interese. No es algo muy elaborado, si es como una cosa de 20 minutos, 10 minutos en que alguien que le hagan preguntas, a lo mejor ni siquiera les van a hacer preguntas porque la gente es tímida. Y eso. yo les voy a hacer preguntas, ¿no? Pucha, sí, profesor, usted siempre hace lo mismo. Uno le dice, profesor, no diga nada, y termina diciendo. No digas que estoy yo, si no van más. Pero si usted va a exponer, como todo el mundo lo va a ver ahí. Ah, sí, es broma, sí. Bueno, yo puedo decirle a ellos. Ah, ya. ¿Y qué contacto doy? Por las dudas, Ah, ¿no? mira, te escribo mi Ah, eso, mail. escribe tu correo, sí, porque así. Y yo después te doy el correo también de Lo escribo en el chat para todos. eso. Ese. Por si alguien también se interesa de aquí, porque hemos visto literatura latina, profesor. Ah, claro, a lo mejor incluso alguien que hace la presentación de literatura para el curso, a lo mejor se anima a presentarlo. Sí. Una parte, claro, una parte, porque ahí hay menos tiempo. Claro, tiene que ser más unido. Pues tiene que ser, y pueden ser de A2, por ejemplo, o de A3 si quieren. No es necesario que sea uno el que vaya a exponerse, sino que pueden ser en pareja, incluso hasta 3. Sí, la cosa es que alguien presente ese acá, claro, acá están presentando las exposiciones son en pareja, son de A2. Sí, yo creo que de A2 está bien porque 3 después no caben en tan poco tiempo. Sí, yo creo que de A2 está bien. Por lo general ahí habla uno y el resto dice sí. Ya, igual después, a mí me interesa asistir al paralelo. Sí, yo les mando ahí después toda la información cuando esté listo como la afiche y como el programa, todo eso yo se los mando así para... Ah, claro, después se lo mandamos a la secretaria para que lo publique para toda la facultad, para las 3 carreras. Oiga, y eso sería genial porque usted voy a apelar aquí, pero es que la Universidad de Chile, usted la conoce, no nos quiere dar su apoyo. ¿Puede creerlo? ¿Lo cree? ¿Cómo no? Porque nosotros... Pero el instituto que lo promueve, eso es el instituto... Es la UMCE, profesor. Es la UMCE, Instituto de Estudios... ¿Cómo se llama? ¿Instituto de Estudios Clásicos? No, el Centro de Estudios Clásicos. O sea, eso es que lo que pasa es que esto es como gente que salió de ahí. Que salió del magíster de ahí. ¿Ya? No es como el instituto en sí. Como gente que salió de ahí. Es una iniciativa libre, digamos. Esta cosa como para que después... Exacto, pero quieren hacerlo, o sea, yo le quiero poner ahí como la cosa más formal porque la idea es que se siga haciendo, porque yo encontré, o sea, fue mi idea, que me la robaron, pero fue mi idea. Que alguien lo patrocine, que un instituto lo patrocine. Exacto, para que sea formal, porque como le dije, la gente de la Universidad Católica de Valparaíso, como que de ahí parece que eran, ya no sé, no tomen en cuenta de dónde, pero gente historiadora que fue como, bueno, pero ¿y de dónde es esto? ¿Quién lo patrocina? Y como, no. Entonces, eso quizás lo haría como más formal todavía. Claro, sí. Igual se puede poner, claro, si lo patrocina, por ejemplo, la Facultad de Humanidades ahí de la Chile, pues, pero nada impide que lo pueda al mismo tiempo patrocinar la Facultad de los Andes, que lo pueden patrocinar los dos. Porque en el fondo es una cosa simbólica, claro, no es que vayan a poner plata. No, pues sí es como... No, nada, profesor.
nada de dinero, a lo más que lo que podría ser en el futuro cuando acabe todo esto del COVID, que quizás nos presten como una sala para hacer. Eso sería lo claro, máximo que podrían hacer por nosotros. claro. Pero nada, no hay dinero, no hay nada. Oiga, entonces ¿usted cree que la Universidad de los Andes nos podría patrocinar? Yo creo que sí, sí. ¿Y cómo le hacemos ahí para que no nos dejen ahí marcando ocupado como la de la Chile? Voy a preguntarle al director aquí de la carrera de literatura y él me puede decir si lo quiere patrocinar la carrera o la facultad, que reúne las tres Oh, carreras. Claro. profesor, se lo agradecería un montón. Usted le tiene fe Claro, al proyecto, ¿cierto? Diga que sí. sí, claro, sí, yo creo que es bueno. Sí, sí, Ya, pues. creo que es bueno y Ah. que, claro, que no hay mucha iniciativa de este tipo, entonces hace falta, claro. ¿Eh? Sí, Está sí, buena la yo creo idea. que... Además, los de la carrera yo creo que no pierden nada y al contrario, es siempre publicidad para la carrera. hace Claro. que se conozca más, claro. Así que yo creo que no Bueno, y van la a tener idea es nada en que contra. que resulte bien para después seguir haciéndolo, pues después ya más grande y con gente que envíe como con una convocatoria abierta, algo así. Claro, sí, sí. Eso. Ya. No sé qué más Perfecto. decir. No sé si me di a No, entender tampoco. mándame algo por escrito de esto, porque así yo lo puedo después enviar. Mándame como una descripción de lo que es, porque así después me es más fácil enviarlo. Ya. Mm, Un Word ¿Queda? así nomás, ¿cierto? Sí, claro, como 5 líneas, 10 líneas para explicar de qué se trata. ya. Y así, claro, me lo mandas a mí, yo se lo mando a la María José, y ahí ella... Ya, súper. o Sí, sea, yo lo mando pero todo el curso. es como en 20 minutos hacer como un pantallazo de la historia de Roma o O quizás qué. tratar un problema como de la historia de Roma. Claro, Ah, Algo como... es un punto centrarse en un específico. tema X. Claro, Claro, lo que pasa es que la idea es que ahora no pusimos como temática, sino que cada quien pudiese presentar algo que le interesara, pero que sea dentro de lo que es como Roma clásica en este caso, Roma antigua. Entonces, ahí puede ser como algo en particular, no sé, ¿qué podría ser, profesor? Usted, bueno, claro, va a tratar tiene en que ser algo Grecia bien la guerra. puntual, porque el Sí, tiempo es poco. algún emperador en concreto o Claro, algo así. ¿Usted va a tratar la alguna, guerra civil ateniense, profesor, o no? Sí, pues. Yo voy claro, a las guerras púnicas en concreto, así como en un corto o algo. Claro, pero no, por ejemplo, no, mi sugerencia al menos es que no sea un tema amplio. Por ejemplo, no las guerras púnicas, sino un aspecto específico, no sé, cómo, no sé, Polibio narra la batalla de Cannas en comparación con Livio. O sea, no sé, dos Exacto. narraciones de la batalla de Cannas, o no sé, dos interpretaciones del asesinato de Tiberio Graco. Súper, Para eso, como algo que así. para las personas se focalicen en un punto, porque en tan poco tiempo uno no se puede poner a hacer como panorámicas o introducciones No, es largas, súper difícil. porque si no la gente se aburre, porque obviamente que la gente que va a asistir es gente que algo sabe de estas cosas. Entonces está interesada como en una cosa, como que uno diga algo como bien puntual, como una idea bien puntual y con fuentes, claro, como que uno cite fuentes directas, ¿no? Que digamos que tenga, claro, algo de bibliografía puede haber, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante es como que el público tenga contacto con alguna fuente, ¿no? No, Livio nos dice esto, porque ahí tú tienes contacto con los testigos dentro de lo posible, digamos, ¿no? Eso para la historia, Perfecto, ¿no? Pero entonces, también para la literatura lo mismo. sí. Mm, Espero que me mandes un mail y yo les puedo reenviar a los chicos mm, o mis compañeros. eso. Perfecto. Ya, listo, muchas gracias. Bien. No, gracias a ti. Ya, profesor. Profesor, ¿no quiere ser organizador usted así ad honorem? Porque de verdad que lo está haciendo mejor que todos No, nosotros. yo soy como Apoyo moral. te hago un apoyo a ti que organizas, pero no, Pero acuérdate que organizador no, organiza. no es lo mío, ¿no? Pero sí puedo darte Puede algunos ser, consejos, sí. claro, usted puede ser como el vocero porque está explicando mejor que yo. Bueno, claro, te puedo dar consejos, pero la idea es que es mejor que lo organices tú, porque además como tú tienes más futuro, eres más joven,
Es bueno que vayas como aprendiendo eso, claro. Yo ya voy Bueno, para ya, la está jubilación. bien. Ah, ya, profesor. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es mandarle a como mandarle como un resumen o algo así Un sobre el resumen proyecto, de la ¿cierto? idea, de dónde partió, claro, de cómo se hace, que es Ya. por Zoom, que Ah, verdad, sí se hace por Zoom. va a ser- Y María José, ¿cuál es tu mail? Porque para mandártelo también. Ahí te la escribo. Ya, súper. espera que vaya a detener esta grabación porque estamos Quedó todo grabando demasiadas cosas. ¿Eh? Mi pelambre a la Chile,